Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, domingo 1 de diciembre. Feliz Día del Señor. No dejen de asistir a la casa de Dios. Y también feliz primer día de diciembre. Hoy comenzamos un nuevo mes. Y estamos en el mes en el que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. En realidad lo celebramos todos los días, todo el tiempo, todo el año. Pero en esta serie hemos estado reflexionando, vamos iniciando esta serie en la que estamos reflexionando acerca de la historia de Navidad, la verdadera historia de Navidad. Se llama Al Mundo Paz. Este es el día 3 y el devocional de hoy se titula Creyendo en la Oscuridad, creyendo en la oscuridad. Es importante entender que la historia de la Navidad, el nacimiento de Jesús, recuerden que Navidad significa nacimiento, no es una historia sacada de la manga que se inventaron por ahí los escritores de los evangelios o que se inventó Dios. Es el cumplimiento de una historia que empezó miles de años antes, cuando Dios escogió a su pueblo, cuando Dios formó un pueblo para bendecir a la humanidad entera. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Dios le dijo, te voy a bendecir a ti para que en tu simiente sean benditas todas las familias de la tierra. Dios está haciendo algo, Dios está tramando algo y lleva literalmente miles de años trabajando en la humanidad para llegar a este punto. ¿Cuál punto? El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es el punto cumbre, el clímax de una historia que Dios viene haciendo desde hace miles de años cuando llamó a su pueblo. Y lo interesante aquí es que esta historia en la que Dios ha llamado a sus profetas, Dios ha dado palabras, Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho grandes cosas en su pueblo, pero lleva 400 años de silencio. Esa historia se quedó en pausa hace 400 años. Cuando tú lees la Biblia y lees el Antiguo Testamento, se nos habla de la creación, luego el pueblo de Dios, luego los reyes, luego cómo el pueblo de Dios fue conquistado y estuvo en el exilio y luego cómo regresó a la tierra prometida, reconstruyeron el templo y ahí se acaba la historia del Antiguo Testamento, se nos acaba el Antiguo Testamento y hay un periodo de 400 años en el que no se nos cuenta qué pasó. La Biblia no nos cuenta qué pasó. Hay otros libros en la historia, los libros deuterocanónicos nos cuentan eso, pero en la Biblia hay silencio. Y finalmente, el silencio se rompe. Finalmente, la humanidad que ha estado esperando en la oscuridad, de pronto una chispa de esperanza se vuelve a encender. De pronto, Dios que ha estado en silencio durante 400 años comienza a hablar y lo va a hacer de una forma extremadamente extraordinaria. Y esto es lo que es la historia de la Navidad. Dios rompe el silencio de la mejor manera posible, con el anunciamiento del nacimiento de Jesús, con la promesa que hizo, la promesa antigua, hace cientos de años. Dios ha prometido salvación, Dios ha prometido bendición, Dios ha prometido restauración, y finalmente se va a cumplir en Cristo Jesús. Y de eso se trata la historia de la Navidad. Pero antes de que nazca Jesús, el Evangelio de Lucas va preparando la historia del nacimiento de Jesús y nos va a contar algunas cosas que conectan la historia de la Navidad precisamente con esa historia que Dios ha estado tramando por los últimos miles de años. Así es que vamos a ver cómo se conectan estas historias, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a creer en ti, Señor, aún en el silencio, aún en la oscuridad, saber que tú romperás el silencio, nos darás una chispa de luz y el amanecer llegará otra vez a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice así la palabra de Dios. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Hasta ahí voy a dejar la historia, mañana continuamos, pero estos pocos versículos nos dan ya varias enseñanzas. ¿Qué está pasando? Pongamos el contexto. El pueblo de Dios
el pueblo de Israel, este pueblo que Dios escogió en Abraham. La historia es larga, yo les puedo hacer aquí un resumen de 30 segundos. Dios creó el mundo, los cielos y la tierra, pero el ser humano pecó, desobedecieron a Dios y el pecado entró en la humanidad. Y por eso Dios decidió restaurar a su pueblo, darnos bendición y regresarnos esa bondad original de la creación. Y por eso escogió un pueblo, a Abraham. Escogió una familia para ser un pueblo y a partir de él bendecir a toda la humanidad. Y Abraham comenzó a conocer a Dios y comenzó a conocer su fidelidad y su amor y su bondad. Y Dios, a partir de los hijos de Abraham, Isaac y luego Jacob, creó su pueblo, que Jacob tuvo 12 hijos y esas fueron las 12 tribus de Israel. Pero terminaron en Egipto, donde fueron esclavizados y Dios los liberó con poder y los trajo a la tierra prometida, donde entraron con milagros de Dios y comenzaron a establecerse en una nación. Pero la nación a veces se olvidaba de Dios, a veces estaban cerca de Dios, a veces no. Se formaron dos reinos. El rey David fue la época de esplendor, pero después el pueblo de Dios decayó, se olvidaron de Dios, adoraron a otros dioses, fueron conquistados por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los griegos y finalmente por los romanos. Y ahí estamos. El pueblo de Dios está conquistado por los romanos. Y están esperando, están en la oscuridad, esperando la liberación de Dios. Todo eso que Dios había prometido, disculpen ustedes, aquí le pegué a mi anillo de bodas. Todo eso que ellos habían estado esperando durante muchísimo tiempo, todo eso que Dios había prometido, salvación, bendición, hacerlos un pueblo, no llegaba, están sometidos. No son esclavos, pero sí son un pueblo tributario. Están conquistados por los romanos, les pagan tributo, no son libres, no tienen su propio rey, tienen un rey puesto por los romanos, el rey Herodes. Y en este pueblo se nos dice que hay un personaje, un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, descendientes de Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, hermano de Moisés, son de la tribu de Leví. Y son fieles a Dios, obedecen sus mandamientos, se nos dice que son rectos, intachables, obedecen a Dios, pero no tienen hijos. Y es una vergüenza para ellos, es una tristeza para ellos. Y ahí está Zacarías, un sacerdote de Dios, oficiando en el templo. Le tocó en esa época oficiar en el templo. Me encanta la historia de estos dos. ¿Quiénes son? Les anticipo, son los papás de Juan el Bautista. Dios va a hacer un milagro, pero antes de que Dios haga el milagro, antes de que Dios les conceda un hijo a su avanzada edad, ya están viejitos, no tienen hijos, están esperando. Dios no ha hablado en 400 años, son un pueblo fracasado, son un pueblo tributario, conquistado, pero ahí están siendo fieles a Dios. Me encanta su ejemplo porque están, como dice el título de este devocional, creyendo en la oscuridad. Esto es difícil de hacer, mi amado hermano. Creer en Dios, esperar en Dios, cuando hay oscuridad, cuando no vemos nada, cuando no vemos la luz al final del túnel, cuando no sabemos si Dios va a responder o no, cuando no vemos la respuesta de Dios, cuando Dios parece estar en silencio. ¿Te ha pasado eso? Que Dios parece estar en silencio, que parece que estás en la noche más oscura, que la tormenta no cesa, la tormenta no acaba, la luz no llega al final del túnel, no ves la luz al final del túnel y parece que Dios no responde. ¿Qué hacemos en esos momentos? Entre la promesa de Dios y el cumplimiento de la promesa hay un periodo de espera, un periodo de silencio, un periodo de oscuridad. Quizá te encuentras en ese momento. ¿Qué hacemos en ese momento? Seamos como Zacarías y Elizabeth. 3 cosas hicieron. Número 1, esperando en las promesas de Dios. No nos gusta la espera, pero no nos damos cuenta que la espera es parte de la esperanza. Espera está en esperanza. No nos gusta esperar, pero es parte de la esperanza. Mi amado hermano, espera en las promesas de Dios. Hoy día no nos gusta esperar a nada, no nos gusta esperar la fila del tráfico, no nos gusta esperar a que se caliente la comida, usamos un microondas, no nos gusta esperar nada. Con la tecnología hace que todo sea más rápido, ¿cierto? No nos gusta esperar a nada. No nos gusta esperar a que el devocional llegue a su enseñanza. Nos enseña el TikTok a estar siempre scrolleando para abajo. No, el siguiente. 30 segundos se ha convertido nuestra atención. No dura más de 30 segundos.
Pero Dios a veces quiere que esperemos. Mi amado hermano, Dios a veces quiere que esperes. Y a veces tenemos que esperar más de lo que nos gusta. Dios nunca llega tarde, Dios llega a tiempo. Pero a veces no nos gusta esperar. Como Zacarías, te invito a que esperes en las promesas de Dios. Se van a cumplir. A veces tarda años. 400 años de silencio tardó esta promesa en cumplirse. Pero Dios cumplió. Número 2, obedece los mandamientos de Dios. El tiempo de espera es tiempo para estar en fidelidad a Dios. Se nos dice que Zacarías y Elizabeth eran del pueblo de Dios, un pueblo que había estado 400 años en silencio, conquistado por numerosos otros pueblos, fracasado, conquistado, exiliado, tributario. Y sin embargo están siendo fieles a Dios. Ahí es cuando más difícil es ser fiel. Es ser fiel a Dios cuando la promesa se cumplió. Es ser fiel a Dios cuando la promesa se da. Pero ¿qué tal en el momento de la espera? Ahí es cuando más difícil es ser fiel a Dios, pero ahí es cuando la verdadera fidelidad se muestra. Eso es la fe, la convicción de lo que no se ve. Si lo viéramos no sería fe. La fe se ejerce precisamente en el momento de la prueba. Piénsalo, ¿cuándo se nota qué tan fuerte estás? ¿Cuando levantas un vaso vacío? No, está vacío, no pesa nada. Ahí no se nota tu fuerza. Tu fuerza se nota cuando levantas una caja pesada. Allí se nota tu fuerza. Igual la fe. ¿Dónde se nota la fe? ¿Cuando todo está bien? No. La fe se nota cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando la promesa ya tardó mucho en llegar. ¿Qué nos toca hacer en esos momentos? Obedecer a Dios, ser fieles, permanecer fieles. Que sus promesas nos encuentren siendo fieles. Obedeciendo sus mandamientos. Hay quienes creen que porque no tienen las promesas cumplidas, que no tienen lo que tanto piden, les da derecho a desobedecer a Dios, pecar, ser infieles, alejarse de Dios, dejar de ir a la iglesia. No, mi amado hermano, al revés, es al revés. Es cuando más fieles debemos ser. Número 3, hemos dicho, ¿qué hacer en la espera? Número 1, esperar en las promesas de Dios. Número 2, obedecer los mandamientos de Dios. Y número 3, servir en el pueblo de Dios. Zacarías estaba sirviendo en el templo. Dios lo encontró sirviendo a Dios. Si no se han cumplido las promesas de Dios en tu vida todavía, estás en el momento de la espera, estás en el momento del silencio, de la oscuridad. Te invito a que creas en la oscuridad, que esperes sus promesas, que obedezcas sus mandamientos y que sirvas. Que Dios te encuentre ocupado, mi amado hermano. Que Dios te encuentre con las manos en la obra. Que las promesas de Dios lleguen cuando estás sirviendo al Señor. Hay quienes creen que el tiempo de la espera es para olvidarse de Dios, dejar de ir a la iglesia, dejar de servir. Creen que es una razón, una justificación, una excusa para no servir a Dios. Todo lo contrario. El tiempo de la espera es el tiempo de más servir a Dios, porque estamos esperando su llegada. Espera en las promesas de Dios, obedece los mandamientos de Dios, sirve en el pueblo de Dios y te aseguro que la luz del túnel llegará. La luz al final del túnel llegará. El silencio, Dios lo romperá, cumpliendo sus promesas en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos ayuda a creer en la oscuridad, a creer en el silencio, a creer en la espera. Permítenos esperar, obedecerte, servirte, aún en el momento de la espera. En el santo nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y te pido mucha bendición para mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios por estas palabras que Dios nos ha dado. Espero que hayan sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.